La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos apostasía, una señal de los últimos tiempos. Hoy, de oídas solamente. En el estudio de hace 3 semanas, decía que entre más sabemos, más nos damos cuenta que realmente no sabemos nada. Y mencionaba que Sócrates, el gran filósofo de la ilustrada antigua Grecia, decía: yo solo sé que no sé nada. Y si yo les pregunto, ¿realmente conocen a Dios o solamente conocen de Él porque no es lo mismo? Obviamente obtendré una respuesta, bien sea en sentido positivo o en sentido negativo. Pero si les pregunto qué piensan de lo que Dios es, me responderán romántica y espiritualmente: pues Dios es amor, Dios es soberano, Dios es misericordioso y un largo etcétera. Seguramente, como les digo, me darán una lista muy larga de sus atributos. Y si les pregunto por qué lo creen, pues muy probablemente me responderán que porque lo han leído o porque es lo que han escuchado en alguna prédica. Pero sin el afán de ofender ni de lastimar a nadie, les diría que esa respuesta no es una respuesta pensada. Solo es una respuesta irracionalmente emocional. Y como el interés único que tengo es que avancemos en el conocimiento de nuestro Dios para que nuestra fe sea cada vez más fuerte, les invito a que esta mañana nos echemos un clavado al fondo de la piscina para que podamos entender de lo que realmente se trata. Para que con nuestra respuesta no nos delatemos como Job, quien dijo: de oídas te había oído. Para ello, necesitamos conocer realmente qué origen tienen nuestras respuestas, porque como dije anteriormente, muchas veces las damos sin meditar porque estamos distraídos, o estamos confundidos, o somos ignorantes. ¿Por qué lo digo? Porque comúnmente vemos las cosas de manera superficial. ¿O no es cierto que decimos: mira, yo digo lo que creo? Que ciertamente no es decir, no es lo mismo que decir yo pienso lo que digo. Y nosotros tenemos que aprender a procesar nuestro pensamiento para saber cómo pensar y meditar en nuestra respuesta y no ser tan boquiflojos al responder a la ligera. Miren, un ejemplo muy actual es el conflicto entre el pueblo de Dios, quizás en desobediencia, pero que no ha sido desechado y sigue siendo su pueblo, y sus enemigos, cuyo nombre significa violencia. Según a los Corintios 6, 15 y 16 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. La mayoría de los gobiernos del orbe se han puesto en contra de Israel, apoyando con todo a los causantes de quienes les causaron tanto dolor. Valga la redundancia. Y eso no es gratuito, porque no se trata de una lucha entre hombres comunes. Se trata de una lucha de ideas, una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre Dios y Satanás. Por eso no puede haber paz. Y eso es lo que nos está diciendo el texto. Y esa además es la razón del conflicto, porque ambos tienen ideas diferentes. Porque mientras Israel ama la vida, los otros aman la muerte. Y lo que vamos a escudriñar el día de hoy nos va a ilustrar para darnos cuenta de que lo que realmente estamos profesando no solamente es decir que Dios es todo lo que conocemos de Él, porque se trata de ir más allá, se trata de ser prácticos, se trata de la experiencia,
Se trata de que pensemos antes de hablar, porque ahora lo haremos desde el punto de vista que enseña la Biblia. Porque sí, es verdad que Dios es amor, que Dios es soberano, que Dios es misericordioso, pero eso es solamente una idea que tenemos y lo que necesitamos es conocerlo a través de la experiencia personal. ¿Y sabe por qué es tan importante saber eso? Porque pronto iniciará la madre de todas las batallas, la batalla del fin del mundo, y hay que entenderlo así. Pero además, porque Dios no quiere que sus hijos seamos ni ignorantes ni negligentes. Él anhela que seamos diligentes, estudiosos, sabios, que estemos avispados, viendo lo que pasa a nuestro alrededor, porque no por el hecho que digamos, ay no, yo no quiero saber nada, a mí eso no me interesa, pues debería de interesarte. ¿Sí? Porque a Dios lo que quiere es que sepamos realmente qué es lo que estamos creyendo y por qué lo estamos creyendo. Y a partir del qué y el por qué, aprendamos a pensar antes de responder. Primero tenemos que tener muy claro que la principal característica del cristianismo es que creemos en un solo Dios, creador de todas las cosas que existen. Que la Biblia es nuestro texto sagrado y que lo estudiamos desde el Antiguo Testamento. Es decir, ¿qué es lo que estudiamos? Los textos judíos antiguos. Y el Nuevo Testamento, que nos enseña sobre nuestro Señor Jesucristo, considerado el Mesías de Dios, enviado a la tierra para renovar el pacto entre la humanidad caída y su Creador. ¿A través de qué? A través de la predicación del Evangelio para obtener la salvación eterna. Y otra cosa también es que el culto cristiano se organiza en iglesias que defienden las verdades de la Escritura. No me refiero, como iglesias, no me refiero al edificio, me refiero a las personas, porque somos las personas las que hablamos, somos las personas que defendemos las verdades del Evangelio. Nuestras creencias pueden resumirse en que el mundo fue creado por el único Dios todopoderoso, tal como lo describe la Biblia. Y en Hebreos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra cosa que creemos también y aceptamos es que hubo grandes profetas que hablaron a su pueblo escogido, o sea, a Israel. Esos profetas esparcían la palabra que Dios les enviaba. Y el último profeta fue el Señor Jesucristo. Jesús es a la vez su único hijo. Bueno, y profeta en el sentido de que compartía el evangelio, porque él andaba predicando su evangelio. Y él es a la vez su único hijo, quien se humanó por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de una mujer virgen, y padeció por los pecados de la humanidad. Pero solamente se hace realidad que lo que son salvos los que creen en ese evangelio. El Señor Jesucristo murió crucificado, convirtiéndose en un sacrificio para liberar a la humanidad de sus pecados y renovar su pacto con Dios. Hechos 1, del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolas ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, está hablando de la ascensión del Señor Jesucristo, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, o sea, a los discípulos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. También creemos y aceptamos que al tercer día de su muerte resucitó y ascendió al cielo, donde gobierna a la derecha de Dios Padre. Apocalipsis 21, 7 y 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los fieles que estemos vivos, esperamos primero que venga por nosotros a sacarnos de este mundo pecador. Y después su segundo retorno, que marcará el final de los tiempos y la llegada del juicio final, en el que los muertos resucitarán y serán juzgados. Los fieles entrarán al reino de Dios y los blasfemos irán a un lugar de castigo eterno, que es el lago de fuego y azufre. Bueno, todo lo que les acabo de decir, que nos está sirviendo para introducción, y es para que nosotros no digamos como Job: de oídas te había oído. Bueno, después de esto vemos un ejemplo muy palpable de lo que les decía al principio. Entre más creemos que sabemos, o entre más conocemos, nos damos cuenta que realmente no conocemos o no sabemos nada. Y la Escritura nos habla de un hombre llamado Job, al que consideraba un hombre recto y justo, que llegaba al grado de que todos los días santificaba a sus hijos. Todos los días ofrecía holocaustos a Dios por si acaso habían pecado. Sin embargo, la perfección, la rectitud e integridad de Job eran vanas ante los ojos de Dios, porque provenían de su hombre natural, provenían de su propio esfuerzo y voluntad. Y Dios permitió que pasara por una serie de tribulaciones y quebrantamientos para demostrarle que su pecado era el orgullo de su perfección, y que necesitaba que Dios se forjara en su corazón interior y permitiera que fuera despojado de sus logros, de sus éxitos, de su ética, de su perfección, de su rectitud, inclusive que fuese consumido a fin de demolerlo para después reedificarlo. ¿Cuál era la verdadera intención de Dios? Pues era hacer de Job un hombre renovado. En pocas palabras, hacer de este varón, de un simple varón, un hombre de Dios. Y esto es lo que el Señor también anhela de nosotros. En Job 42, del 4 al 6, dice: Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Le dice Job a Dios, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta ahí dice Job. Dice, bueno, quizá la mayoría de los cristianos estamos familiarizados con esa historia. Sabemos, por lo que dice, que era un hombre que en cuanto a su carácter era perfecto, era recto. En cuanto a su ética, poseía un nivel muy elevado de integridad. Y aquí vemos cómo se arrepiente delante de Dios después que en el capítulo 31, de los versículos 35 al 40, parecía que lo había estado desafiando en una forma de confrontación. Parecía que lo confrontaba. Después de la maravillosa revelación de Dios en su vida, Job le pidió seriamente a Dios, o sea, sinceramente, digamos, a Dios, el derecho de hablar. Y le dice: de oídas te había oído. Ese es el título de hoy. Y esto nos recuerda que el aspecto más poderoso del encuentro de Job con Dios, y que cambió profundamente su manera de pensar, no fue lo que Dios le dijo, sino su santa presencia amorosa y poderosa. Yo pregunto, ¿nosotros realmente hemos tenido una experiencia de tal magnitud? Porque Job pudo ver la manifestación de Dios en la respuesta que le dio, y no la vio con sus ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Él la vio de una manera literalmente real. ¿Y saben por qué? Porque Dios le permitió lo que tanto deseaba: sentir su presencia,
palpar que no estaba solo, sino que el Todopoderoso estaba con él atravesando su crisis. Esa presencia fue la que humilló a Job. Ahora, no pensemos que lo que Job sabía de Dios era falso. Lo que sucede es que cada nueva revelación hace que la experiencia anterior sea olvidada. Y lo que Job acababa de experimentar era tan real que borraba sus experiencias anteriores. Con todo y eso, llegó a decir, por tanto me aborrezco. Es importante que entendamos cada frase de lo que Job declara, porque esta puede parecer la convicción normal de pecado que a veces sentimos en la presencia de Dios. Sin embargo, hay evidencia de que con esta declaración, lo que Job en realidad estaba haciendo era retractarse, o sea, formalmente de lo que por ignorancia había declarado antes. Por ello la frase me aborrezco, pues bien podríamos traducirla como me retracto de lo que dije, o ¿sabes qué? Dios, mira, retiro lo dicho. Y luego sigue diciendo, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y era correcto que Job se arrepintiera, porque no había hecho nada para evitar la crisis provocada en su vida. ¿Cuál era esa crisis? Pues todo lo que le había pasado a sus hijos, todo lo que había sufrido él en carne propia. Porque las razones de ella tenían sus raíces en el diálogo entre Dios y Satanás, como enseña Job 1:12, donde dijo Job a Satanás, dice, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Refiriéndose a las posesiones de Job. Le dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. No obstante, Job tuvo que arrepentirse de sus malas palabras y de su peor actitud después de la crisis, tanto por cederse en exceso frente a la desesperación, se excedió, ¿verdad?, frente a la desesperación, como por su discurso imprudente y desmedido mientras contendía, porque era una contienda que tenía con sus compañeros, que con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, verdad? También es importante ver que Job no cedió ante sus amigos ni admitió que hubieran tenido razón todo el tiempo, porque simplemente no era verdad. Los pecados de los que Job se arrepintió aquí eran pecados generales. Eran pecados que son comunes a todos los hombres, todos los cometemos, pero que parecían más oscuros en la presencia de Dios. Y pues cómo no, imagínense, si Dios es luz y vamos nosotros con nuestros pecados en oscuridad, pues claro que nos sentimos mal, ¿verdad? Sin embargo, no fueron la causa directa de la calamidad que vino a su vida. Además de que, pues fueron pecados que cometió después de que ya la crisis estaba. Bueno, ¿y de qué tenía que arrepentirse Job? Bueno, pues de la maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento, de su deseo de morir, de sus quejas y desafíos contra Dios, de su desesperanza y de que sus declaraciones fueron habladas sin pensar y dichas por su ignorancia. ¿Y nosotros realmente pensamos nuestras respuestas antes de emitir palabra? Porque yo veo que hay mucha similitud entre Job y nosotros. Se puede decir que las palabras de Job fueron de un arrepentimiento humilde y de una sumisión sincera a Dios por pecados que fueron provocados. Porque fueron palabras que no contienen alguna maldición a Dios. Y son estas palabras las que terminaron la contienda entre Dios y Satanás, demostrando que la victoria era de Dios, pero también de Job. Porque la fe y la confianza de Job mostrada en Dios fue totalmente justificada en su fe en el Todopoderoso, que ha sobrevivido y crecido en alcance. O sea, Job después de eso, su fe creció, se fortaleció. Y después de Jesús, pues seguramente Job debe ser la persona que más cree de toda la Biblia. En pocas palabras, miren, sin ir hacia él,
Dios permitió que sufriera para humillar al acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo. Y con eso Dios nos está enseñando a nosotros que así como respaldó a Job, va a respaldar a quienes sigan sus pasos de fe y paciencia. La experiencia de Job de ser consumido y despojado en el Antiguo Testamento fue muy diferente a la experiencia de Pablo en el Nuevo Testamento. A Job lo despojó de sus posiciones y enfermó su cuerpo. Y con esto Job se irritó al punto de maldecir el día de su nacimiento. En contraste, Pablo, a pesar de ser oprimido en todo aspecto, ¿no se acuerdan que decía que le rogaba y dice, he rogado a Dios que me quite este aguijón, pero pues si Él no me lo quita, pues bueno, dijo, pues yo voy a seguir así, ¿verdad? Ni modo, yo voy a seguir creyendo en Dios. Porque cuando yo soy débil es que soy fuerte, porque él sentía la presencia de Dios. Y eso lo hacía a diferencia de Job, que maldijo, porque Pablo no maldijo, sino por el contrario dijo que prefería vivir antes que morir, porque para él el vivir era Cristo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que a Pablo no le importaba vivir o morir. Lo único que le importaba era glorificar a Cristo. Job se vindicó, digamos, se justificó a sí mismo delante de sus amigos y presentó sus reclamos, desafíos a Dios, culpó a sus amigos, se justificó a sí mismo y concluyó diciendo que aborrecía la vida y deseaba morir. Y esto demuestra claramente que Job estaba completamente en conformidad con el concepto humano y ético del hombre caído. Estaba completamente sumido en la oscuridad y en la vanidad de la ética humana. Ahora, la intención de Dios no era juzgarlo, era reedificarlo. Por lo tanto, había que desarraigar el árbol de su propia integridad para poder sembrarse en él y hacer su hogar en su corazón. Cuando digo que quería reedificarlo, estoy diciendo que quería reconstruirlo. Quería hacer de Job un hombre nuevo, que el viejo hombre muriera, que muriera espiritualmente hablando para siempre. Y eso es lo que pide de nosotros, que nazcamos de nuevo. Y es lo mismo que le pidió Jesús a Nicodemo cuando Nicodemo va a verlo de noche, siendo maestro de la ley, y le pregunta, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Y qué le dice el Señor? Dijo, tienes que nacer de nuevo. Y aún siendo maestro y todo lo que ustedes quieran, gusten y manden, no lo entendió. Y está dentro de los ya merito, porque no entendió lo que tenía que hacer. Y a Job le parecía que, según su propia opinión, él no había hecho nada para merecer ese trato. Por lo tanto, él deseaba indagar con respecto a la situación y sus tres amigos insistían en que sus sufrimientos eran porque él había hecho algo errado. Por eso les dije ahorita, con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Le decían, es que has quebrantado la ley y por esta razón estás bajo el juicio y la ira de Dios. Pero como resultado de ello, Dios intervino a fin de condenar a los tres amigos y para justificar a Job. Sin embargo, después que Job comprende la intención de Dios al quebrantarlo, expresa, mas ahora mis ojos te ven. Así le dice Job. Pero se fijan que tuvo que experimentar en carne propia todo lo que Dios era. Pudo experimentar el amor de Dios, pudo experimentar la misericordia de Dios, pudo experimentar la justicia de Dios. Y por eso dice Job ahora, dice, de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Ver a Dios equivale a ganar a Dios. Es recibirle y dejar que Él crezca en nuestro corazón. Ver a Dios nos transforma. Cuanto más veamos a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida diaria, más le vamos a conocer y más le vamos a amar. Porque ser transformado significa que Dios es añadido a nuestro ser de manera que podamos glorificarle llevando su imagen y señorío aquí en la tierra.
¿Se acuerdan que el Señor dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos? ¿Y saben por qué? Porque es fácil que lo hagamos nuestro Salvador, pero Señor es más difícil, porque eso implica una sumisión absoluta a su voluntad. Y nosotros eso es lo que tenemos que hacer para poder glorificarle, llevando su imagen y su señorío aquí en la tierra. Reflejar su imagen es tener el mismo comportamiento que el Señor Jesucristo tuvo, comportarnos igual que Él. Pero necesitamos integridad y necesitamos ética elevadas que provienen de Dios y no de nuestro propio esfuerzo. Al principio Job decía, de oídas te había oído, pero ahora dice, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué fue lo que cambió su percepción? Bueno, miren, los amigos de Job hablaron de muchos principios generales que en su contexto tienen gran sabiduría. Pero el problema era que en las circunstancias de Job esos principios de sabiduría no aplicaban. Cierto es que en su frustración, terquedad y miseria, Job dijo cosas de las que tuvo que arrepentirse. Sin embargo, Dios aún así podía decir de él, como mi siervo Job, y lo ponía como un ejemplo de alguien que habló lo recto. ¿Se imaginan? O sea, Dios vio que el corazón de Job había cambiado. Por eso Job le dice, mas ahora mis ojos te ven. Al principio de la historia de Job, encontramos a un hombre, pues sí, que estaba grande, ricamente bendecido. Y que además era muy piadoso. Por eso dice que era un hombre justo y recto, dice la palabra. Y al final encontramos a un Job más bendecido y más piedoso. Al final todo el ataque de Satanás sirvió para hacer de él un hombre más bendecido y más piadoso. Nuestros dolores tendrán fin cuando Dios haya puesto su fin en ellos. Los fines en el caso de Job fueron estos: que Satanás pudiera ser derrotado, frustrado con sus propias armas, destruido sus esperanzas cuando tenía todo a su manera. Y Job había duplicado sus posesiones bajo la bendición de Dios y también había duplicado sus hijos. También podemos ver este capítulo como un ejemplo de la obra de Dios en las personas o en su pueblo. Por ejemplo, el pueblo de Dios es convencido de pecado a través del Espíritu Santo, porque esa es su función, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Convencernos de que somos pecadores, convencernos de que necesitamos ser justificados por Dios, porque si no somos justificados por Dios, vamos a sufrir un juicio. Como pueblo de Dios, somos quebrantados y nos arrepentimos. Como pueblo de Dios, habla a nuestros corazones duros y escuchamos. Como pueblo de Dios, oramos por otros y Dios responde a esa oración. Como pueblo de Dios, obedecemos a Dios. Como pueblo de Dios, estamos unidos y gozosos. Y como pueblo de Dios, somos rica y abundantemente bendecidos. Así que el propósito de no solo oír de Dios, sino oír a Dios, ver a Dios, se cumplieron. Porque vimos que Job se convirtió en un hombre mucho mejor. La providencia de Dios estuvo presente. Se desenmascaró a Satanás. La paciencia es coronada y recompensada. Y la iglesia de Dios es grandemente enriquecida al recibir el tesoro de la verdad divina. Miren, en este libro de Job no hay solución de problemas. Lo que hay es una gran revelación. Y es que Dios llama a los hombres a la comunión con Él y hacerles saber que la fuerza del alma humana siempre viene de conocer a Dios. No conocer de Dios, conocer a Dios. Claro que no todos somos como Job, pero todos tenemos al Dios de Job. Entonces, antes de responder, pensemos, no hablemos a la ligera.
No seamos sueltos de labios. Recordemos que solo tendremos autoridad para responder porque lo hemos experimentado. Recuerden que no solamente es la idea que tenemos de lo que es Dios, sino que tenemos que tener la experiencia. Es conceptual. El apunto aquí es conceptual. Tenemos que tener la experiencia. Conceptual significa experiencia. Y eso nos ha dado la oportunidad para ver, conocer y comprobar de una manera más profunda a Dios, no de Dios, ¿sí? No, decir conozco de Dios es tener algo muy vago, muy por encima. Pero decir conozco a Dios es porque hemos experimentado su presencia en nuestras vidas. Quizás teníamos solo un conocimiento doctrinal, pero lo que Dios desea es que lo experimentemos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra integridad, en nuestra alma, en nuestras emociones y en nuestra voluntad, de tal manera que podamos reflejarlo en toda nuestra vida. Pidámosle a Dios que ahora más que nunca cada cristiano experimente en toda su magnitud la presencia de cada uno de los atributos de Dios y pueda hablar con conocimiento. Termina el estudio, empieza el servicio. Dios nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y usted no me crea solo por lo que le estoy diciendo aquí. Busque por usted mismo. Yo solo estoy diciendo lo que yo entiendo, lo que yo creo, pero la verdad la tiene la palabra y la puede corroborar en su Biblia. Por eso le invito a que lea, investigue, escudriñe, estudie y medite. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Y si tiene algún comentario, observación u opinión, le ruego me lo ponga en la caja de comentarios para leerlo detenidamente y responderle. Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas le escuchen. Lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.